Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Los invito hoy a que vean esta receta, rosquitas de plátano maduro hechas con 3 ingredientes a lo sumo, una receta muy sencilla, sin azúcares y espectacular. Lo primero que vamos a necesitar y el actor principal van a ser 2 plátanos maduros, plátano macho como le llaman en otros países. Lo vamos a trocear en 3 pedazos más o menos por cada plátano y lo vamos a llevar a una olla que tenga agua. Lo vamos a dejar a que se cocine. Antes agrégale un poquito de canela para que tome un poquito de sabor bien rico. Lo mezclas muy bien y lo vas a llevar a fuego medio por unos 15 a 20 minutos. Súper importante, tienen que ver que el plátano empieza a salir un poco de la piel. Ese va a ser el punto, no lo dejen cocinar más de eso. Retiramos el plátano maduro, dejamos a que se enfríe un poquito, pero solamente un poquito, y luego si quieren con ayuda de un papel, pues van a ir soltando toda la pulpa de la piel. Y acá que el plátano está así caliente, vamos a agregar una cucharadita de mantequilla. Ella se va a empezar a derretir con el calor del plátano y vamos a cortar también unas 3 laminitas de queso mozzarella. Esto puede ser alrededor de unos 40 gramos. Integramos al bowl y vamos a empezar a mezclar muy bien con ayuda de un tenedor. Como el plátano aún está caliente, pues se va a derretir muy bien la mantequilla y también el queso. Es importante que saquen también las venitas, las pueden ir separando a un lado. Y bueno, mientras yo sigo triturando, te invito, si no te has suscrito, que te suscribas al canal y actives la campanita en la función de todos y también que me regales un like. Ahora, el siguiente paso cuando tengamos muy bien triturado el plátano con los otros ingredientes es agregar unas 4 cucharadas de avena molida. Yo agrego inicialmente 2 cucharadas y luego cuando la masa ya está un poquito más templada, lo empezamos a amasar con nuestras manos. Vamos a ir agregando de acuerdo a cómo veamos la masa tampoco tiene que quedar muy dura. Esto es una receta que lleva muy poca harina, así que ustedes van a poder ir midiendo. Unas 4 cucharadas de avena molida fue lo que yo usé. Pueden sustituir la avena molida por harina de trigo, por harina de coco, por harina de almendras, la que ustedes prefieran. Una vez tengamos lista la masa, estamos listos para empezar a hacer las rosquitas. Vamos a empezar a armar como un bastoncito con ayuda de las manos. La masa es así, es una masa aguadita un poco, pero no se preocupen, así nos tiene que quedar. Vamos a ir armando como las rosquitas directamente en la bandeja donde lo vamos a hornear. Las vamos armando y las vamos cerrando. Si ustedes ven que algún pedazo queda como más flaquito, pues ponen en esa parte un poco más de la masa. Así de fácil hacemos todas las rosquitas. Vamos a ir armándolas dependiendo del tamaño. A mí la verdad me gustan como medianas, me parece que rinde más y que es como la cantidad perfecta para un bocado. Seguimos armándolas con ayuda de las manos, con mucha paciencia también, tratando de que todas las partes queden lo más equilibradas o lo más, por así decirlo, del mismo tamaño. Lo seguiremos haciendo y lo seguimos armando con ayuda de las manos y una vez las tengamos listas podemos finalizar con unas semillas de sésamo o de ajonjolí que le van a dar como un toquecito mucho más especial. Las llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 15 minutos y este es el resultado después de los 15 minutos. Si es necesario, gratinen un poco y listo, mis corazones, este es el resultado final. Delicioso, exquisitas estas rosquitas. No llevan harina de trigo, no llevan azúcar, son muy fáciles de hacer como se pudieron dar cuenta. Incluso si no tienen queso, pues no le pueden poner queso y les van a quedar así de bonitas y deliciosas como a mí. Espero les guste. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también que me regalen un like, súper importante para nosotros. Recuerden que puede ser de snack, puede ser también de desayuno, son muy deliciosas, súper recomendadas. Al final les dejo todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.